Bueno, y la pregunta sobre el futuro es una pregunta difícil. Es una pregunta que siento que todavía no podemos responder, o yo siento por lo menos que no puedo responder, que todavía necesito como tiempo para pensar porque todo esto de alguna manera nos descolocó, ¿no? Nos colocó en un lugar muy distinto al que estábamos programadas para pensar. Entonces, de alguna manera necesito tiempo para ver cuáles son esas posibles formas de vincularse escénicamente. Como que creo que hay como un problema de base, que es que esa relación entre lo que está sucediendo y el que está viendo no está. Entonces es necesario parar y pensar acerca de cómo es posible volver y qué significa volver, digamos, con qué estamos dispuestos a relacionarnos. Me pasó como de manera individual. Bueno, llevé a cabo una obra que se llamó Cuadernos de Cuarentena, que era como las preguntas de base eran: ¿de qué manera puedo tocar hoy? Y si puedo trasladarme para llegar a la casa de las personas por correo. Y un poco las preguntas eran muy en relación a cómo son las formas de crear hoy. Y en relación a los colectivos de trabajo, tanto el Centro Cultural Vil Teatro como el Festival Danza Afuera estamos muy a la escucha de lo que vaya a pasar. Por un lado, como las cuestiones formales que tienen que ver con los protocolos, y después a pensar cuáles son estas formas de volver, de qué manera son. Digamos, como antes de la pandemia teníamos como unas estructuras con las que veníamos trabajando desde siempre, y creo que esto es una invitación a pensar que esas estructuras ya no son tan rígidas, sino que tienen que ser permeables, como adaptables, ¿no? Como nos pasó con el Festival Danza Afuera, que nos agarró justo en el medio y tuvimos que suspender a la semana de haber iniciado las actividades porque sentimos que no nos podíamos adaptar, que significaba como en ese momento era una pérdida y que había que priorizar que las personas que estaban siendo parte del festival, que muchas de ellas no eran de la Argentina ni siquiera, o sea, eran de otros países, puedan volver a sus casas. Y cuando pensamos en una octava edición, que ni siquiera sabemos bien cuándo va a ser, pero la pensamos como unos dispositivos que no sean ni obras ni intervenciones, sino que puedan tener como una flexibilidad muy a la escucha de lo que pasa en ese momento, que no sabemos ni siquiera cómo va a ser, ni siquiera sabemos si se va a poder hacer lo que se puede hacer hoy, ¿no? Como que algo que sea adaptable, modificable, flexible y blando para poder llevarlo a cabo.